antes de que los médicos incluyeran entre sus actividades la visita a los hospitales. En aquellos tiempos, los conocimientos eran muy escasos, y la terapéutica se limitaba a sangrías, purgantes, dietas y en ocasiones pócimas o brebajes preparados con numerosos ingredientes. Cuando las ciudades empezaron a crecer, debido a la oferta de trabajo creada por la revolución industrial y a la migración de la población rural hacia las ciudades, los hospitales respondieron a la demanda de servicio, aumentando su tamaño e incorporando en forma regular a personal médico, con lo que se inició la medicina de hospital. También se formaron uniones de varios tipos de trabajadores como mineros, tejedores, sastres, panaderos, obreros de distintas fábricas, etc. Tales sociedades profesionales protegían los derechos y los intereses de sus miembros y también cuidaban de su salud. Al principio solo como parte del espíritu solidario y por caridad cristiana, pero con el tiempo se convirtieron en sociedades mutualistas. Este movimiento fue especialmente fuerte en Alemania, en donde a partir del fracaso de la Revolución de 1848, se establecieron cooperativas socialistas que enarbolaron la bandera de la seguridad social. Aparecieron en Alemania en la época del príncipe von Bismarck, cuando él era el primer ministro. Entonces, los que gobernaban en Alemania eran los soldados, ¿verdad? Y se oponían a Bismarck los socialistas, encabezados por un patólogo, por un médico, Rudolf Virchow. Se peleaban en el Parlamento y con objeto de ganar popularidad, Bismarck sustrajo del plan socialista la idea del seguro social, es decir, ofrecerle al trabajador protección de salud. Y se pusieron en Alemania en 1885. ¿Verdad? Posteriormente se aprobaron otras leyes de seguro social, pero su origen fue en Alemania. Cabe comentar un dato curioso. En la cofradía de San Nicolás de Tolentino en Puebla, que agrupaba a los boticarios, a fines del siglo XVIII, se tenía un fondo procedente de cuotas de los cofrades, el cual se utilizaba para pagar los gastos de atención médica cuando ellos o sus familiares la necesitaban, así como para cubrir gastos funerarios. Transformación en el ámbito económico. Durante los primeros 35 siglos de su historia registrada, la medicina se caracterizó por contar con muy pocos conocimientos y recursos terapéuticos. Por ende, nunca fue cara, ni estuvo ausente de las clases menos privilegiadas, aunque su presencia era más regular y más notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia. Galeno recomendó que el médico cobrara por sus servicios de acuerdo con la fortuna del paciente, la gravedad de su padecimiento y lo que acostumbraran cobrar otros médicos, sistema que prevaleció durante siglos. Han existido también diferencias en los honorarios de los médicos, dependiendo de la actividad a la que se dedican. La medicina se hizo cada vez más compleja y tecnificada, y los costos de los servicios de salud aumentaron considerablemente, como consecuencia inevitable de las fuertes inversiones que se requerían para brindarlos. Por su parte, los laboratorios farmacéuticos invirtieron enormes sumas en investigación para el desarrollo de nuevos y más potentes fármacos. Con el crecimiento de la tecnología diagnóstica y terapéutica, cada vez se hizo más conveniente la hospitalización de los pacientes, no solo para su tratamiento, sino para su diagnóstico. Y cada vez se hizo más difícil y caro atenderse en casa. Las instituciones de seguridad social construyeron grandes hospitales para atender a las masas de asegurados. Y la medicina privada participó de manera creciente en el campo de la medicina hospitalaria, cuidando siempre su viabilidad económica y financiera. En México la cobertura de la seguridad social fue aumentando de unos cuantos miles a millones de afiliados. A pesar de ello, un porcentaje importante de la población no contaba con seguridad social, y para muchos de ellos los servicios médicos privados resultaban inalcanzables por su alto costo cuando llegaban a requerirlos. Para que las personas no afiliadas a las instituciones de seguridad social pudieran afrontar los crecientes costos de la atención médica,
se hacía necesario contar con un mecanismo financiero en el que un grupo considerable de asegurados aportaran regularmente recursos económicos a un fondo del que se pudieran cubrir los costos de quienes llegaran a enfermar. Esta fue una de las razones que propiciaron la aparición, en el mundo médico, de las compañías de seguros de salud con la American Society for Industrial Security, ASIS por sus siglas en inglés. Hasta entonces, la relación médico-paciente había permanecido esencialmente inalterada, excepto en los servicios masificados de la seguridad social, porque el enfermo escogía libremente a su médico y se entrevistaba con él tantas veces como ambos juzgaran conveniente. Las decisiones diagnósticas y terapéuticas del médico solo estaban limitadas por la aceptación del paciente, y las hospitalizaciones, cuando eran necesarias, se discutían y acordaban entre el médico y el paciente. Pero cuando surgen las ASIS, primero en los Estados Unidos de América, hace ya más de 30 años, y en México, hace unos 5 años, para ofrecer servicios de salud por medio de una póliza, la situación descrita cambió radicalmente. Bajo este nuevo esquema, y dependiendo del tipo de cobertura de gastos médicos con que se cuente, el enfermo asegurado debe elegir a su doctor de una lista de médicos que le presenta la ASIS, en tanto que el médico puede solicitar un número definido de ciertos exámenes de laboratorio y gabinete, y los tratamientos cubiertos generalmente excluyen a los más largos y costosos. Por otra parte, las hospitalizaciones solo pueden hacerse en ciertas instituciones autorizadas por el ASIS. Cambio del centro de influencia. Durante los siglos XVIII y XIX, los grandes maestros de la clínica eran todos europeos, y en especial franceses. En el primer tercio del siglo XX, la medicina mexicana, igual que la mayor parte de las medicinas del mundo occidental, estuvo fuertemente influida por la medicina francesa. En la segunda mitad del siglo XIX, Alemania empezó a disputarle la hegemonía de la medicina a Francia, especialmente en las materias más básicas, como la bioquímica y la patología. Aunque la influencia francesa en la clínica siguió prevaleciendo en América Latina hasta bien entrado el siglo XX. Los grandes maestros de la medicina mexicana de esos tiempos, Ignacio Chávez, Manuel Martínez Báez, Ismael Cosío Villegas, Federico Gómez, Anastasio Vergara, Raúl Fournier, entre otros, habían hecho parte, o todos sus estudios médicos, en París. Y en la Escuela de Medicina en México, los textos que se recomendaban y se leían eran en su mayoría franceses, como el Testud de Anatomía, el Gley de Fisiología, el Richet de Bioquímica, entre otros. Al principio, la influencia principal en la medicina en México y en toda América Latina y en otras partes del mundo era francesa. Pero después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, surgió entonces la medicina norteamericana, más bien sajona, porque también los ingleses y los alemanes tomaron la iniciativa que dejó Francia porque estaba completamente destruida, y entonces los médicos mexicanos que querían continuar su especialidad dejaron de ir a Francia y empezaron a ir a estos otros países. La vecindad de los Estados Unidos facilitó esto, pero además el desarrollo fenomenal de la medicina en los Estados Unidos pues le ganó la partida a cualquier otro país, y en la actualidad no cabe duda que es la primera potencia mundial en medicina. Francia fue durante todo el siglo XIX, principios del siglo XX, la influencia central en la medicina en nuestro país. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Francia quedó devastada. Y entonces esa oportunidad la aprovechó Estados Unidos, que no sufrió durante la Primera Guerra Mundial, y empezó a tomar la delantera. No nada más Estados Unidos, también Inglaterra y también Alemania. Pero dada la vecindad geográfica que tenemos con los Estados Unidos, la mayor parte de los médicos mexicanos que querían seguir su educación después de terminar la carrera, pues empezaron a marchar a Estados Unidos, y en la actualidad esta es la potencia mundial médica número 1, no hay la menor duda.